Ecuaciones. Vamos a resolver la siguiente ecuación. Pero antes vamos a definir qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad que se cumple para un valor que debe tomar la variable x. El primer paso que vamos a realizar para resolver esta ecuación es aplicar una propiedad distributiva. Es decir, 3 que multiplica la variable x y 3 que multiplica a 4. Si multiplicamos 3 por x, el resultado es 3x. Signo de más. Y 3 multiplicado por 4 sería 12. Eso va a ser igual a la misma expresión que se encuentra en el segundo miembro, que es x menos 6. Vamos a agrupar ahora los términos semejantes, es decir, variable se debe agrupar con variable y constantes se deben agrupar con las constantes. Como esta variable x se encuentra en el primer miembro y no la vamos a cambiar de miembro, conserva su mismo signo, que es positivo. Esta variable que se encuentra en el segundo miembro y la voy a agrupar con esta variable que está en el primer miembro, al momento de trasladar esta variable se le debe cambiar el signo. Si acá tiene signo positivo, acá iría con signo negativo. Eso va a ser igual a esta constante que la voy a agrupar con esta otra constante, pero como esta constante tiene signo positivo, al momento de trasladarla del primer miembro al segundo miembro, le cambio el signo de positivo a negativo. Y el 6 conserva su mismo signo. Vamos a realizar ahora las operaciones correspondientes. Si tenemos 3x y le quitamos una x, nos queda como resultado 2x. Eso va a ser igual. Acá en el segundo miembro tenemos una operación en el conjunto de los números enteros. La regla me dice que si ambos números tienen signo negativo, conserva el mismo signo, que es menos. Y sumaríamos 12 más 6. 12 más 6 es 18. Cuando resolvemos ecuaciones, la variable x debe quedar absolutamente sola. Para que esa variable quede sola, vamos a dividir tanto el primer miembro como el segundo miembro por el coeficiente de la variable x, que en este caso es 2. Esto nos va a permitir a nosotros poder simplificar 2 con 2. Y la variable x queda sola. Eso va a ser igual, dividimos los signos, menos entre más daría menos, y 18 dividido entre 2 sería 9. Y ya hemos resuelto la primera ecuación. Vamos a resolver otra ecuación. En esta ecuación vamos a aplicar propiedad distributiva en el primer miembro y vamos a aplicar propiedad distributiva en el segundo miembro. Vamos a multiplicar 5 por 3x. Si multiplicamos 5 por 3x, el resultado es 15x menos 5 multiplicado por 6 serían 30. Eso va a ser igual. Acá debemos multiplicar los signos. Este signo menos se multiplica por un signo de más. Menos por más sería menos. Y 6 multiplicado por 2x serían 12x. Volvemos a multiplicar signo de menos por signo de menos. Sería más. Y 6 multiplicado por 4
serían 24. Vamos a agrupar los términos semejantes nuevamente. Variable se debe agrupar con las variables y las constantes se agrupan con las constantes. Como 15x está en el primer miembro y no lo vamos a mover de miembro, conserva su mismo signo, es decir, signo positivo. Esta variable que se encuentra en el segundo miembro la voy a agrupar con 15x en el primer miembro, pero como acá tiene signo negativo, de este lado de la igualdad tendría signo positivo. Eso va a ser igual a esta constante, que la voy a agrupar con esta constante en el segundo miembro, pero como acá tiene la constante signo negativo, de este lado tendría signo positivo. Y 24 se mantiene igual. Realizamos las operaciones correspondientes. 15x más 12x serían 27x. Y eso va a ser igual a 30 sumado con 24, que son 54. La variable x debe quedar sola. Para que la variable x quede sola, vamos a dividir tanto en el primer miembro como en el segundo miembro por el coeficiente de la variable x, que en esta ocasión es 27. Simplificamos 27 con 27, la variable x queda sola y eso va a ser igual a 54 dividido entre 27. 54 dividido entre 27 es 2. Y este 2 es el resultado de esta ecuación. Eso significa que al sustituir 2, donde se encuentra la variable x en la ecuación original, la igualdad debe cumplirse. El resultado del primer miembro debe ser igual al resultado del segundo miembro.